Hola, buen día. A nombre de Multion Consulting, les damos la bienvenida a uno más de nuestros webinars. En esta ocasión presentamos la continuación y conclusión del tema ¿Cómo adquirir datos de Internet en tiempo real con matemática? Para el desarrollo del tema del día de hoy, contamos nuevamente con la presencia de nuestro especialista, el Dr. Juan Manuel Camacho. El Dr. Juan Manuel es ingeniero y estudió su doctorado en física aplicada, utilizando matemática tanto en sus estudios de maestría como del doctorado, en el área de análisis de datos y procesamiento de imágenes. Docente por 12 años en matemáticas universitarias, siempre apoyado del software matemática en el aula, para un aprendizaje analítico, efectivo y acelerado. Ha sido director de proyectos de investigación y desarrollo en la iniciativa privada. Y actualmente construye bases de datos de información que se obtienen en tiempo real en Internet y al mismo tiempo análisis de diferentes herramientas estadísticas para pronósticos. Bien, ahora para comenzar, demos paso al Dr. Camacho. Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar donde vamos a entender un poquito más de cómo usar el matemática como una herramienta para la adquisición de datos y sobre todo si se trata de datos en tiempo real. Muy bien, el problema que vamos a atacar es el siguiente. Les quiero mostrar la plataforma de TradingView. Y en específico vamos a monitorear el tipo de cambio del dólar contra el peso mexicano. Ok, ya aquí tenemos la plataforma de TradingView y nos vamos a la gráfica con todas las características. Bien, la página ha cargado. Como vemos, estos son los diferentes elementos de la gráfica. Cada uno de estos elementos tiene asociado una forma determinada que está dada por estos diferentes cuatro valores: el O, O que es el open, high que es el valor más alto, el low que es el valor más bajo, el close que es el valor con el que cierra cada uno de estos elementos que se llaman velas. Y a cada uno de estos elementos tenemos asociado un elemento de fecha. Por ejemplo, aquí tenemos el 14 de mayo a las 11 de la mañana, 11 horas. Y si corremos el mouse, vamos a ver, aquí tenemos a las 12, a las 13, a las 14, a las 15, etcétera. Entonces, y conforme vamos corriendo el mouse, cada uno de estos elementos de estas velas va adquiriendo valores diferentes, que son precisamente los valores que le dan forma a la vela, y al mismo tiempo vemos que también la fecha de esa vela se muestra. Entonces, el problema que vamos a resolver el día de hoy es, a través del matemática vamos a hacer un barrido del mouse de tal forma que en este barrido va a ir leyendo los cuatro valores que dan forma a la vela y al mismo tiempo va a estar leyendo el valor de la fecha junto con la hora, para que estos datos se graben en una base de datos y ya posteriormente nosotros podemos hacer análisis precisamente de esta gráfica ya con estos datos grabados en una base de datos. Y este es el problema que vamos a resolver el día de hoy, así que bienvenidos a este webinar. Para resolver el problema vamos a dividir este webinar en tres partes. La primera parte vamos a leer los parámetros open, high, low, close. La segunda parte consistirá en leer la fecha junto con la hora. Y la tercera parte consistirá en, una vez que hayamos creado esas dos diferentes funciones, una función para leer los parámetros de la vela y la otra para determinar la fecha y la hora, vamos a correr el mouse leyendo simultáneamente los parámetros de la vela y el valor de la fecha y la hora. Entonces nuestro webinar estará dividido en tres diferentes partes.
Empecemos grabando estos 4 números. Entonces para eso voy a optimizar el área de trabajo, además de hacer algunas operaciones de configuración dentro de los titulares, y voy a agrandar el tamaño de los caracteres dentro de la plataforma para que el matemática pueda leer de forma más exacta y precisa cada uno de los caracteres que vamos a leer en forma automática. Bien, primero vamos a ocultar esta barra. Ok, me voy a la paleta de configuración, voy a desaparecer la cuadrícula, algo de texto que está por acá, por ejemplo el O, el H, el L, el C, los necesito desaparecer. Y para esto en background voy a darle todas las opciones en blanco, incluyendo tenemos, ok, si se dan cuenta ya tenemos únicamente los 4 valores, algunos parámetros adicionales que no nos van a servir para esta práctica. Vamos a quitar esta barra de aquí también, y para eso vamos a ok, y creo que con esto estamos listos. Y para finalizar vamos a aumentar el zoom de la página. Aquí vemos que está aumentando a un zoom de 300 para tener una mejor lectura de los 4 dígitos y de la fecha. Y como vemos, ya el carácter de la fecha es suficientemente grande, sin embargo se ve borroso, lo que significa que algo está pasando con el ejecutable de la página web. Vamos a cargarla de nuevo. Y como vemos ya se ve mucho mejor. Ok, aquí creo que vamos a darle el modo automático, no se lo vamos a desbloquear para que únicamente veamos. Si se dan cuenta, con esto vamos a ocultar los valores de las velas, la gráfica de las velas, y únicamente vamos a visualizar los valores de las velas. Aquí podemos pasear el mouse, y al pasear el mouse observamos los valores de la vela y de la fecha. Entonces, teniendo ya esta configuración, podemos nosotros ir al matemática y empezar la lectura. Disculpen los anuncios, es parte de la página. Ok, bien, entonces comencemos leyendo estos 4 valores. Para eso vamos a usar la función current screen image, que como veremos, esta función nos devuelve en una imagen la imagen de la pantalla. Esta misma función podemos seleccionar un área rectangular dentro de esta imagen. El área rectangular viene dado por 2 puntos. El primer punto es la esquina superior izquierda y el siguiente punto es la esquina inferior derecha. Entonces vamos a seleccionar esos 2 puntos con ayuda de la
función mouse position. Al ejecutarla, el matemática nos va a devolver las coordenadas de la posición del mouse. Entonces vamos a ubicarnos por esta zona. Noten que el cursor lo voy a dejar aquí en la línea del código y simplemente muevo el mouse, el cursor sigue parpadeando y en este momento presiono Shift Enter y ya tengo la primera posición de la coordenada del rectángulo. Ok, ahora me voy a posicionar nuevamente en la línea de comando mouse position y me ubico donde termina la zona del rectángulo que voy a leer. Nuevamente presiono Shift Enter y tengo ya la coordenada que es 952,328. Presiono Shift Enter y tengo ya, si se dan cuenta, estos valores se parecen a los que tengo arriba, son los mismos. Ahora lo que sigue es pasar esta imagen a texto. Para eso voy a usar el comando text recognize y voy a usar precisamente el último argumento. Y aquí tengo ya el resultado. Esto ya es una cadena de caracteres. Ahora, como tal, necesito separarlo con la función string split. Voy a separar el último argumento usando en este caso el separador que es el espacio. Entonces voy a usar como separador el espacio y lo que va a hacer esta función es separarme toda esta cadena de caracteres en diferentes cadenas usando el separador como el espaciador, y aquí lo tengo. Y por último, lo único que me hace falta, esto es cada uno de estos elementos son caracteres, lo único que me hace falta es convertirlos a números. Entonces voy a usar la función toExpression de la última función y ahora sí tengo ya números. Si se dan cuenta, aquí aparece 18850. Obviamente esto es una cadena de caracteres, porque este 0 quedaría eliminado y ya en números, pasado a números, me genera el número .1885. ok, y lo mismo con este 210, queda en 21 y ya tengo este número, perdón, ya tengo esta imagen obtenida con el matemática, que después la pasa a texto con la función text recognize, después me la separa en cadenas de caracteres usando el espacio como separador y posteriormente ya me los convierte en números. Y lo que me faltaría nada más es usar precisamente estos comandos en uno solo, que lo puedo hacer de la siguiente forma. Voy a copiar y pegar cada una de las órdenes. toExpression aplica al último argumento, que en este caso fue este. Copio, sustituyo. En este caso string split se lo aplicó a su último argumento, que fue este text recognize. Entonces selecciono este, copio, lo sustituyo y text recognize se lo aplicó a su último argumento, que en este caso fue esta imagen, que voy a sustituir aquí.
y entonces tengo estos comandos condensados en esta única línea de comandos, de tal forma que si yo me posiciono en, por ejemplo, esta parte o a la línea de comandos, dejo el mouse, el cursor ahí y me posiciono en esta posición dentro de la pantalla, ejecuto Shift Enter y vamos a verificar que los números sean los mismos. 19.0697, que es el que tenemos de inicio, 19.0731, 19.069, 19.07279, que le redondea el matemática. No tenemos ningún problema por ese redondeo. Y tenemos ya esta función. Bueno, no es una función, más bien es una línea de códigos, pero podemos convertirlo en una función que se llame, por ejemplo, la función vela, que vamos a definir como una función retrasada de esta forma. Entonces, cuando nosotros pongamos el argumento vela, la función vela, nos ubicamos, por ejemplo, aquí, corremos Shift Enter y vemos como la función vela nos arroja los valores de la vela de la posición en la que está el mouse. Una vez obtenido el valor de las velas, vamos a continuar con la segunda parte. La segunda parte consiste en grabar la fecha y la hora en la cual corresponde la ubicación del mouse. Como vemos, si movemos el mouse, la fecha y la hora se van modificando. Ok, entonces vamos a, al igual que en el caso anterior, vamos a establecer primero el rectángulo de la parte que va a adquirir la imagen. Entonces para eso vamos a usar la función current screen image. Vamos a usar el rectángulo que está demarcado por la siguiente zona. Vamos a usar nuevamente la función mouse position para determinar la posición de las coordenadas en las que tenemos que ubicar nuestro rectángulo. Ok, entonces nuestro rectángulo comenzaría en esta zona. Como vemos, el rectángulo comenzaría más o menos por aquí. Presionamos Shift Enter, tenemos la coordenada 173,563 y termina aproximadamente en esta zona. Vamos a estimarla más o menos por aquí y ya después vamos a ajustarla. 1149,625 son las coordenadas. Ok, entonces vamos a posicionarnos por acá, ejecutamos y tenemos ya nuestra imagen. Si se dan cuenta, abarca todo ese rectángulo. Si nosotros nos ponemos en la posición final y volvemos a ejecutar, vamos a ver hasta dónde termina. Perfecto. Si nos ubicamos en la mitad y ejecutamos, tenemos también. Vamos a bajar un poquito más el valor de la coordenada inicial para eliminar esta rayita que nos puede ocasionar algún problemilla más adelante, y esto es en la coordenada Y. Vamos a poner 573. De nuevo Shift Enter y como vemos ya no aparece. Esta nos puede ocasionar problemas de lectura más adelante, porque el matemática lo puede confundir con otra apóstrofe, y como vemos la lectura
queda muy bien. Ahora lo que sigue es convertir nuevamente esto a texto usando la función textRecognize. Tenemos ahora en caracteres esta imagen, y para finalizar esta parte vamos a usar la función daylist. Daylist, recordemos que es una función que convierte ya sea una cadena de caracteres que él pueda reconocer, las convierte a un formato de lista que ya está predefinido por matemática para las fechas, que consiste en el año, mes, día, hora, minuto y segundo. Entonces eso se lo voy a aplicar al último argumento, y como vemos aquí ya aparece el año 2019, el mes 5 que corresponde a mayo, el día 19 a las 22 horas 0 minutos 0 segundos. Con esto nuevamente condensamos estas tres funciones en una sola. Voy a copiar daylist. Esto se lo aplica al argumento textRecognize, que voy a sustituir, y textRecognize se lo aplica a la función screenImage. Y con esto ya puedo entonces abrí la ayuda accidentalmente. Con esto ya puedo entonces obtener la fecha. Vamos a ver, en este caso en la etiqueta de tiempo de la plataforma tenemos 16 de mayo a las 14 horas, que corresponde perfectamente bien a lo que obtenemos en matemática. Vamos a ver otro punto, por ejemplo aquí 17 de mayo a las 11, 17 de mayo a las 11, 20 de mayo a las 01, y aquí lo tenemos. Vamos a ver este punto, por ejemplo, el punto inicial. Ok, y con esto ya hemos validado que esta función puede leer el formato de la plataforma, y vamos a poner una función que se llame fecha, los puntos igual, copiamos esta línea de comandos para grabarla en la función fecha, y listo, tenemos ya nuestra función fecha. Podemos escribir fecha y ejecutamos, y como vemos nos devuelve el valor de la fecha en una lista. Para terminar la segunda parte vamos a conjugar la función vela, que es la que lee los valores de la vela, con la función fecha en una sola función, que puede llevar cualquier nombre. En este caso le voy a llamar fecha vela, y fecha vela va a ser una unión de dos conjuntos. El primer conjunto que va a llevar el valor de la fecha, y el otro conjunto que va a llevar el valor de la vela. Entonces, para unir dos conjuntos uso el comando join, que contiene el comando fecha, y el segundo elemento va a ser vela. Ok, entonces ejecuto. Entonces cuando yo ponga fecha vela, no lo puedo ejecutar en este momento, porque al ejecutarlo no va a aparecer la fecha en la pantalla, y aquí los valores de la vela no se visualizan. Entonces voy a hacer a un lado la ventana de matemática, la voy a hacer un poquito más chiquita,
Vamos a ponerlo por aquí arriba para que no nos estorbe a la hora de ejecutar. Me voy a posicionar en este punto y ejecuto Shift Enter y obtengo los datos completos. Tengo la fecha primero, 17 de mayo a las 3 horas, 17 de mayo a las 3 horas, y los valores de la vela, 19 11 34 redondeado, 19 13 44, 19 13 44, 19 10 710 redondeado, 19 13 026 redondeado también. Vamos a correr otros diferentes valores, vamos a posicionarnos en otro punto, por ejemplo aquí, Shift Enter. Tengo el valor de la fecha, el valor de la vela, nuevamente Shift Enter, me posiciono por acá y comparo. Con esto he validado que esta función me lee los valores de la fecha y los valores de la vela. La última parte para la resolución de este problema consiste en ir moviendo el mouse en forma automática y que se vayan registrando los datos de la fecha y la vela según la posición del mouse. Para ello vamos a instalar dentro de Matemática una paquetería apropiada. La forma en cómo la insertamos es esta. Ejecutamos y nos va a mandar el mensaje en Matemática de que se ha instalado en forma correcta. Bien, ya se ha instalado la paquetería. Ok, vamos a llamar a la siguiente función robot class mouseMove, cuyos argumentos son la coordenada X y la coordenada Y a la cual queremos que se mueva el mouse. Por ejemplo, si yo pongo 100, 100, el mouse, cuando yo ejecute el mouse, se va a mover a la posición 100 horizontal, 100 vertical, es decir, 100 hacia esta dirección, 100 hacia esta dirección, más o menos va a caer por acá. Entonces doy Shift Enter y bien, en automático ya el mouse se movió a esta posición. Si le doy, por ejemplo, 200, 100, más o menos va a caer por acá. Shift Enter, aquí exactamente cayó, y la posición que estoy buscando es más o menos esta para que el mouse, perdón, el cursor transite en esta zona. Entonces vuelvo a usar la función mouse position para buscar precisamente esta zona, que es 171 396. Entonces aquí le pongo en Matemática 171 396, ejecuto. Observemos dónde está el mouse, está aquí el cursor, perdón, Shift Enter, y ya el Matemática me lo movió a esta posición usando esta función. A continuación lo que sigue entonces sería hacer mover el mouse de esta forma usando esta función. Entonces para ello voy a copiar y pegar. Puedo usar muchas funciones cíclicas, pero en este caso voy a usar la función for. Vamos a utilizar el iterador i, que va a ser el que va a ir moviendo el mouse en la posición X, y precisamente vamos a pedirle que arranque en el 171 y que finalice
en la última coordenada. Vamos nuevamente a usar la función mouse position y la última coordenada vamos a aproximarla más o menos por acá, que es 1130. Ok, y el iterador i va a ir de 171 a 1130. La función que va a afectar es esta, pero en lugar de 171 vamos a poner el iterador i. Como vemos, la coordenada y siempre va a ser la misma. Y para finalizar vamos a incrementar de 1 en 1 el valor de i. Entonces lo que vamos a ver con esta función es cómo el mouse transita de más o menos de esta zona a esta zona. Entonces regreso a mi línea de comando, presiono Shift Enter y observamos como el mouse en forma automática se mueve. Bien, ya estamos, ya podemos mover el mouse. Vamos a ponerle ahora la función que ya habíamos visto antes, justamente después de que se mueva esta función, de que se mueva el mouse, perdón. Aquí vamos a poner un punto y coma. Vamos a crear una lista en la que se vayan agregando los valores de tanto de la fecha como la vela, que se vayan agregando a esa lista pues la podemos llamar lecturas, y vamos a empezar con una lista vacía. ¿Ok? Bien, a continuación lo que sigue entonces es decirle a matemática que apéndice a la lista de a la lista lecturas, que apéndice la función fecha vela. Ok, creo que este valor de i está muy pequeño para la trayectoria que queremos ejecutar. Vamos a incrementarle en un valor de 5. Ok, y aquí ya se me tapó el valor. Vamos a hacer más pequeño esto. Ok, y vamos a correrlo. Bien, la lectura ha terminado. Vamos a ver qué hay en nuestra lista de lecturas. Y bien, aquí tenemos nuestra lista, es un poquito larga. Vamos a analizarla rápidamente. Tenemos 15 de mayo, 3 horas, 15 de mayo, 4 horas, 5 horas se repite 3 veces, 6 se repite 2 veces, 7 3 veces, etcétera. Entonces vemos que hay algunas lecturas que se repiten. Vamos a usar el comando delete duplicates para eliminar los que están repetidos. Ejecutamos y observamos
los diferentes elementos: 3 de la tarde, perdón, 3, 4, 5, 6, 7, y vemos que aquí cambia de día del 15 al 16 y continúa del 16 al 17 y termina en esta fecha, que fue precisamente el barrido que fue con el que nosotros hicimos la ejecución de nuestro programa. Lo vemos, empieza el 16 de mayo, 3 de la mañana, y termina el 17 de mayo a las 7 de la mañana. Ok, perfecto. Entonces, a continuación vamos a usar las diferentes herramientas que dispone Matemática para poder visualizar las velas, como lo veríamos en este diagrama de la aplicación. Ok, y este es el patrón de velas que nosotros podemos visualizar con el Matemática, y ya una vez que tengamos la base de datos podemos visualizarla usando estas herramientas. Ok, vamos a usar una función que se llama candlestick chart, y vamos a la ayuda para ver más que nada el tipo de formato que requieren los datos para visualizarse en esta forma de gráfica. Ok, entonces el tipo de visualización es que necesitamos la fecha. La fecha en este caso puede ser una lista, y otra lista con los cuatro valores: el valor de apertura, el valor alto, el valor bajo y el valor de cierre. Y posteriormente pues ya vendrán otras listas precisamente formadas por la fecha, y la segunda precisamente con los 4 valores de la vela. Voy a aprovechar, ya que estamos de paseo aquí por la ayuda, vamos a obtener un gráfico como este de velas. Esta es otra forma de obtener los datos. Aquí Matemática nos ayuda, nos explica cómo obtener estos datos. También podemos ver otro tipo de gráficas: trading chart, interactive trading chart, daily plot, financial data. Y bueno, nada más para darnos una idea de las diferentes herramientas que tiene Matemática, aquí podemos ver tanto la parte de visualización financiera, la computación financiera, y la visualización y la información la visualización de información y el graficado, ¿no? Entonces aquí nada más nos vamos a dar un paseo en Financial Visualization, y tenemos diferentes herramientas que nos ofrece el Matemática para poder hacer diferentes análisis o diferentes cosas que queramos hacer. Bien, entonces vamos a regresar a nuestro notebook, y como vimos necesitamos el formato de lecturas. Perdón, vamos a hacer lo siguiente: delete duplicates, lecturas, vamos a ponerle como lecturas 1,
Ok, aquí tenemos ya la matriz de las lecturas sin repeticiones, y a este le vamos a aplicar una sustitución más que nada para darle el formato que requiere la gráfica. Entonces, si se recuerdan, tenemos 6 datos para la fecha y 4 datos para la vela. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a poner a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 y a 6 para los datos de la fecha. Posteriormente voy a poner O para el dato de la vela, high, low y close, y estos van a ser sustituidos de la siguiente forma. Van a ser dos listas. La primera lista va a estar formada por los datos de la fecha, ok, ya tengo los datos de la fecha, y ahora voy a poner en la siguiente matriz los datos de la vela. Perfecto. Entonces, cuando matemática aplique esta sustitución, va a tomar estos 6 primeros datos y los va a poner en una matriz, en una lista. En este caso, la lista de la fecha, y la segunda parte va a ser otra lista donde van a estar los datos de la vela. Una vez que ya tenga esto, ya puedo tomar esto que hice dentro de mi comando candlestick chart y ejecutamos. Aquí vemos que está inicializando las herramientas para visualizar la gráfica, y aquí tenemos ya nuestra gráfica de velas. Vamos a hacer una pequeña comparación. Como observamos, el patrón es idéntico. Aquí vemos una vela roja, aquí está la vela roja, aquí vemos dos velas rojas, aquí están estas dos rojas, aquí tenemos 3 velas rojas continuas, aquí están estas 3 velas rojas continuas, y bueno, esta es ya una forma de comparar los datos. Ahora bien, si nosotros queremos pues usar datos y analizar datos, pues ya tenemos nuestra base de datos en la variable de lecturas 1, y esto lo podemos exportar a un archivo en Excel. Voy a usar el comando export. Vamos a crear un archivo de Excel que se llame usdmxn.xlsx, y va a exportarnos la variable de lecturas 1. Ok, y con esto ejecutamos. Y matemática ha creado nuestro archivo. Recordemos que cuando exportamos únicamente con el nombre del archivo, matemática nos guarda el documento directamente en mis documentos. Aquí está, aquí lo tenemos. Vamos a visualizarlo. Y lo que obtenemos en matemática es la visualización de los datos que obtuvimos
Aquí vemos en las primeras celdas los datos de la fecha y en los siguientes los datos, los 4 datos de la vela. Bien, entonces con esto les he mostrado las diferentes, es una forma de grabar datos directamente desde la pantalla de una plataforma, en este caso una plataforma, es una plataforma donde podemos visualizar cómo se ha comportado el mercado. En este caso es el dólar con el peso mexicano a través de el tratamiento de imágenes, procesando la imagen a texto y grabando tanto los datos de la vela como los datos de la fecha. Aquí los podemos ver, paseando el mouse en forma automática, y posteriormente ya después aplicando el filtro de las variables de los parámetros que se puedan repetir. Y bien, pues les agradezco mucho su atención y nos vemos en el próximo webinar. En resumen, hemos visto cómo obtener datos de Internet en tiempo real, ya que generalmente no tenemos acceso a una base de datos o simplemente no podemos adquirirla. Matemática tiene herramientas que nos ayudan a automatizar, adquirir y almacenar datos de diferentes tipos, ahorrándonos costo y esfuerzo. Además de proveernos de funciones para desplegar y analizar detalladamente los datos adquiridos, y así tener una mejor toma de decisiones. Le recordamos que somos representantes oficiales de Wolfram en México. Si desean más información, una cotización, ayuda de soporte técnico o de mantenimiento, contáctenos vía correo electrónico a la dirección info@multion.com. También conozca nuestra oferta de cursos de nuestros principales productos, totalmente prácticos y diseñados por nuestros expertos para satisfacer los requerimientos de nuestros usuarios. Para mayor información, escríbanos a cursos@multion.com. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, LinkedIn y Twitter. En todas ellas nos encuentra como Multion Consulting, y ahí podrán encontrar información, promociones, eventos de nuestros productos y su comercialización. Si usted tiene alguna duda sobre este o cualquier otro evento, escríbanos a eventos@multion.com y con gusto la atenderemos. Por nuestra parte es todo. A nombre de Multion Consulting, gracias.